Módulo 1. Definiciones técnicas. La NFPA E70 considera el concepto de persona calificada, refiriéndose a la persona que ha demostrado habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos, y que ha recibido capacitación en seguridad para identificar y evitar los riesgos implicados. Electricidad. Forma de energía definida como el flujo de electrones que pasa de átomo a átomo a lo largo de un conductor. Circuito eléctrico. El camino por el que se desplazan los electrones se denomina circuito eléctrico, y es un sistema que hace posible controlar la corriente eléctrica. Está definido como un conjunto de elementos interconectados, como alambres, cables, interruptores, enchufes, entre otros, que permiten el paso de la corriente eléctrica. Fuente de voltaje o generador. Parte que proporciona la corriente eléctrica, por ejemplo, pilas, baterías o una conexión de instalación fija. Conductor. Elementos a través de los que fluyen los electrones de un extremo al otro, y se utilizan como uniones entre los distintos elementos del circuito. Generalmente son formados por alambres delgados de cobre trenzado y recubiertos por un aislante plástico. Interruptor. Dispositivo que permite manipular el circuito, conectando y desconectando el paso de la corriente eléctrica. Receptor, carga o resistencia. Es el punto de consumo de electricidad o dispositivo que recibe el flujo de energía eléctrica y la puede transformar en calor, luz, movimiento o sonido. Algunos receptores pueden ser lámparas, motores, estufas o maquinaria. Dentro de los conceptos técnicos, incluimos las magnitudes eléctricas básicas, como tensión o voltaje, la resistencia eléctrica y la intensidad de corriente. La corriente eléctrica circula desde los puntos donde la energía es más alta hasta los puntos donde es más baja. Esta diferencia de potencial se llama voltaje o tensión y se mide en volts. La resistencia eléctrica es la dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Los materiales que presentan mucha dificultad se llaman aislantes y tienen una resistencia eléctrica elevada. Por el contrario, los conductores son aquellos materiales que oponen poca resistencia al paso de la corriente. La unidad de medida de la resistencia es el ohm. Intensidad de corriente. Es la cantidad de carga eléctrica o electrones que pasa por un conductor por unidad de tiempo. Depende de la tensión o voltaje que se aplique y de la resistencia que se opone. Su unidad de medida es el ampere. Para comprender mejor estos conceptos, te muestro la siguiente comparación. Tenemos un depósito de agua o represa, con una altura determinada, la que consideraremos como la tensión o voltaje. El caudal de agua representa la intensidad de la corriente, que sale del depósito al abrir la compuerta, quien representa al interruptor eléctrico. Esto hace que el flujo empuje una turbina, que es nuestra carga o resistencia, la cual opone cierta resistencia a este flujo. Mientras mayor sea este caudal, la fuerza ejercida en la turbina también aumentará, lo que implica una mayor potencia del sistema. También consideraremos en este tema las definiciones de algunos de los dispositivos de protección más comúnmente utilizados. Existen diferentes dispositivos para proteger los circuitos eléctricos de los cortocircuitos y sobrecarga. El fusible es un dispositivo que posee en su interior una lámina metálica o un hilo de metal. Cuando ocurre el aumento brusco de corriente, el hilo o la lámina se funde
y el circuito se abre inmediatamente, es decir, deja de fluir de inmediato la corriente eléctrica. Interruptor automático. Es un dispositivo electromecánico de conexión, capaz de interrumpir corrientes en las condiciones normales especificadas del circuito, accionando manualmente el interruptor, y corrientes anormales como un cortocircuito. Tanto los fusibles como los dispositivos automáticos se ajustan de fábrica para trabajar a una tensión o voltaje y a una carga en amperes determinada, incorporando un dispositivo térmico que abre el mecanismo de conexión del circuito cuando la intensidad de la corriente sobrepasa los límites previamente establecidos. El protector diferencial GFCI, por sus siglas en inglés, es un interruptor con la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente de entrada y salida en un circuito. Cuando esta diferencia supera un valor determinado para el que está calibrado, entre rangos que van desde 30 mA a 300 mA o mayores, el dispositivo abre el circuito e interrumpe el paso de la corriente. En una instalación eléctrica, cuando una persona toca un equipo con falla de aislamiento, la corriente pasa a través de su cuerpo, que al estar en contacto con el suelo hace la función de conductor y provoca que se accione el diferencial GFCI, limitando el tiempo que la persona recibe la descarga eléctrica, por lo que solo sentirá un calambre. Un protector diferencial se reconoce fácilmente al ser ancho, contar con 2 entradas y 2 salidas, y además porque siempre cuenta con un botón de prueba. Este es el dispositivo que disminuye la probabilidad de muerte por electrocución y se recomienda su uso cada que sea posible. Protección de falla a tierra. Es la conexión eléctrica directa, sin fusibles ni elementos de corte alguno de un circuito eléctrico, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. Por último, tenemos el concepto de trabajo eléctrico. Para esta capacitación, consideraremos un trabajo eléctrico como toda actividad que se ejecuta en una instalación eléctrica, hasta que se realice la comprobación de ausencia de tensión eléctrica, mediante equipos o instrumentos de medición destinados para tal efecto. Se efectúe la puesta a tierra para la liberación de energía almacenada, y la instalación eléctrica sea puesta a tierra eficaz. Resumen del módulo 1. La electricidad forma parte de nuestra vida diaria. En la industria, permite que se realicen gran parte de los procesos productivos. Para poder ejecutar o supervisar trabajos eléctricos seguros, es necesario familiarizarse con los conceptos básicos de electricidad, así como de los dispositivos de protección mayormente utilizados.